Muy buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo en este lunes 23 de febrero, después de una amplísima jornada en la que ha habido resultados de muy diversa índole, como suele ser habitual. Unos se ciñen un poco, digamos, a la lógica, en otros casos se pueden catalogar como ciertas sorpresas, pero hoy, sobre todo, va a ser un día que vamos a recordar durante tiempo por la visita de un campeón del mundo de balonmano. Gedeón Guardiola Villaplana ha sido protagonista en la tarde de hoy en el Colegio Juan 23, en la celebración de su 50 aniversario. Si hace 25 años fue Juan de Dios Román, menuda figura, en paz descanse, hoy otra auténtica figura del balonmano nacional e internacional, pues que también se suma a la historia del balonmano en nuestro municipio. Comenzamos. Y en el aspecto futbolístico, pues ha sido una semana que, sobre todo en los equipos senior, pues supone que no ha habido ninguna derrota, aunque los empates quizá en estas ligas de 3 puntos pues no son lo suficientemente positivos como para hablar de una jornada redonda, ni muchísimo menos. Es cierto que dependiendo de cada uno de ellos, pues la valoración puede ser distinta. Comenzamos por la territorial preferente. El sábado se jugaba en el Nicolás de las Peñas un duro encuentro, como se presumía, ante uno de los favoritos del grupo, Bullas Deportivo 2, Abraham 2. El Bullas Deportivo, comentábamos el pasado viernes, que es un equipo que ha sorprendido, manteniendo el bloque que tenía la temporada anterior, con que ascendió a la preferente, un equipo que cuenta con una plantilla muy corta como fichas de preferente, solamente 13, pero que se va nutriendo del equipo sub-23 a lo largo de toda la competición, y la cuestión es que el equipo de Alfonso Campoy sigue en posición de ascenso directo después de este empate. Un empate en un partido en el que se adelantó pronto el equipo de Bullas por parte de Eloy Jiménez en el minuto 9, empataba el Abarán en el minuto 13 por mediación de Fode Cámara. Importante que vayan aportando goles los jugadores que han ido llegando a la plantilla de la Barán una vez comenzada la temporada. Volvía a marcar justo antes del descanso el equipo local por mediación de Antonio Sánchez, y ya en la segunda parte, en el minuto 79, Fede Peláez, el central del equipo baranero, el espigado central, conseguía el 2-2, que sería el resultado definitivo. En un partido que fue, como digo, bastante duro. El árbitro quizá no estuvo a la altura de las circunstancias, sin hablar de que de a quién favoreció o no, pero la verdad es que la Barán no terminó contento con su arbitraje. Expulsó a 2 jugadores del equipo de Bullas en el minuto 90, a Alfredo Cayuela y a Juan Diego Sánchez. Uno de ellos un hombre del banquillo, no tiene mayor trascendencia, pero en el Abarán, en el minuto 77, era expulsado Ismael Bru, después de haber visto la cartulina amarilla y después de haber sido sustituido desde el banquillo, y posteriormente en el minuto 90, Caguán Ribeiro, el central que llegaba hace pocas semanas al equipo, veía 2 cartulinas amarillas de forma consecutiva, y lo más grave no es que tuviera influencia en ese partido, que estaba prácticamente terminado, es que será baja el próximo fin de semana en un choque trascendental de nuevo para el equipo de la Barán, que se mide a un Archena en el que hay muchos conocidos, pero de eso ya hablaremos la próxima semana. El Abarán jugó con Buba Cámara en portería, los centrales Fede y Ribeiro, con Ismael y Herrera en los laterales, Parra y Moja en el centro del campo. Recordemos, Matallán estaba sancionado, Fode e Iván en bandas, Fran Barberá como media punta y Josep como hombre más adelantado. En el minuto 55 llegaba el primer cambio en la punta de ataque, Rafa Martínez sustituía a Josep. En el 66 un doble cambio, saltaban a la cancha Cosme y Cheluís en sustitución de Ismael y Moja, y finalmente en el minuto 90 Isaac era quien entraba al terreno de juego en sustitución de Fran Barberá. Pero en fin, lo más importante, como digo, es el punto conseguido. Es que la Barán da sensación de equipo que puede pelear contra cualquiera de los rivales, pero que en la posición de desventaja que se encuentra en la tabla clasificatoria respecto a los rivales, pues lo que puede considerarse un buen empate, un buen resultado, el empate en Bullas ante el segundo clasificado, pues quizá no sea suficiente para las perspectivas, para los intereses del equipo abaranero. Y por supuesto, en el aspecto negativo, esas sanciones, esas 2 bajas de nuevo en línea defensiva, que harán que el próximo fin de semana pues haya modificaciones en el equipo que tenga que saltar al campo en el Polideportivo Municipal para un choque muy esperado, sin duda, que esperemos que sea un gran choque, pero dentro de lo deportivo, como siempre. Polideportivo, tu información deportiva local.
Resultados de esta 23ª jornada: el Real 1, el Lorca B 4, Calasparra 5, Ciudad de Murcia 3, Archena 1, Los Garres 2 en el partido más importante de la jornada, Lumbreras 1, Alhama 1, El Algar 2, Lorquí 1, Alcantarilla 1, Bullense 0, Beniel 0, San Javier Mar Menor 3, Deportivo Murcia 1, Algezares 1 y el ya comentado Bullas Deportivo 2, Abarán 2. En la tabla clasificatoria, las dos primeras posiciones de ascenso directo: San Javier Mar Menor, que suma 46 puntos, segundo Bullas Deportivo, que tiene 43, con 42 en zona de playoff. Calasparra y Alcantarilla son tercero y cuarto, Los Garres es quinto con 40, el Algar sexto con 38, marcando la línea de playoff. Recordemos que quedan 3 partidos por disputar de la semana anterior, esperemos que se jueguen pronto. Con la misma puntuación, con esos 38 puntos, el Alhama es séptimo, estaría fuera de playoff. Atención a la igualdad. 36 suma el Lumbrera, que es octavo. Noveno, Archena con 36. Décimo, Abarán con 33. También 33 tiene el Deportivo Murcia, 30 Lorca Deportiva. Y ya alejándose un poquito de esa zona, 29 el Lorquí, 26 suma el Algezares. El Bullense, que es 15º y marca la permanencia, suma 19. Las 3 últimas plazas para Beniel con 16. Ciudad de Murcia con 11. Colista, el Real con 8 puntos. Polideportivo. Tu información deportiva local. Sin duda, el marcador más positivo de la jornada en lo que a fútbol se refiere lo cosechaba en la tarde de ayer domingo el Club Deportivo Olla del Campo en su visita a la Olla de Jumilla. Jumilla 1, Olla del Campo 2 fue el resultado final. El pasado viernes hablábamos de que el Jumilla era el cuarto equipo en litigio, que podía sobrepasar a la Olla en la tabla clasificatoria merced a una victoria, que ganarle era abrir brecha, porque tengamos en cuenta que además de los puntos también está el averaje a favor del equipo de Paco Serrano, y una victoria muy trabajada, porque se adelantó el equipo de la Olla, el equipo verde, por mediación de Omar en el minuto 13, pero empataba en el 19 Francisco Javier para el equipo de Jumilla. Ya en la segunda parte, el todoterreno Antonio Torrano, el jugador que posiblemente más kilómetros hace en la plantilla de la Olla, conseguía el 1-2. No son muchos los goles que consigue el bravo jugador ciezano, pero indudablemente un gol de muchísimo valor el que cosechaba en la tarde de ayer. Y tanto valor como ese gol tuvo la intervención del veterano de David Fernández en la portería de la Olla, cuando con el tiempo cumplido detenía un lanzamiento de penalti del equipo rival, asegurando la victoria. 2 puntos que pueden ser importantísimos en la lucha por mantener las 2 primeras posiciones, que son las que tienen premio de ascenso o promoción de ascenso en esta categoría. El equipo de la Olla jugó con David Fernández en portería, Dani Parra en los laterales con Pepino y David Cano en el eje, Ali y Yago, que son jugadores de banda que pueden actuar tanto de forma más retrasada como más avanzada, con Gatico como media punta, Torrano en ese eje del centro del campo, recordemos era baja Antonio Francisco, y Omane y Omar, la pareja eléctrica, en la punta del ataque. En los cambios, pues llegaron los 5. En el minuto 70 hubo 2 de ellos, 3 concretamente. Ilies, Pablo y Jorge salían en sustitución de David Cano, de Dani y de Yago. En el 78, Adrián, el central, sustituía a Ali, y finalmente en el minuto 90, Aitor Tito, el chaval juvenil de primer año, sustituía a Omar, pues lógicamente para parar un poco las embestidas del equipo jumillano. En cuanto a tarjetas, hubo una para Antonio Torrano en el minuto 26, en el 55 la veía Dani, el lateral derecho, y ya con el tiempo cumplido, Ilies era el tercer amonestado. Pero en general, y en un partido tan complicado como ese, en un partido de tanta igualdad, pues 3 tarjetas amarillas tampoco parece demasiado castigo. Pero lo importante, sin duda, era el resultado, y el resultado ahí queda: 3 puntos y golaveraje a favor. Jumilla 1, Club Deportivo del Campo 2. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Jornada 19, marcadores: Blanca 1, El Palmar B 3, Beniaján 5, Alcantarilla B 0, Independiente Cetí 1, Cieza B 5, partido adelantado al viernes, Cotillas 1, Esparragal 2, Alto Real 4, Calasparra B 1, Cabezo de Torres 4, Cejín 3, la Copa 1, el Puntal 2, en lo que era el partido más trascendental
porque jugaba el líder, por la importancia que tiene, y el ya comentado Jumilla 1, Club Deportivo Olla del Campo 2. De esta forma, la tabla clasificatoria sigue encabezada con el puntal con 43 puntos. Segundo, Club Deportivo Olla del Campo 42. Tercero, Cieza B con 40. Y cuarto sigue siendo el Jumilla, pero con 37. Es decir, ya a 5 puntos más el golaveraje del equipo del Chinerral. Ya con pocas opciones, por no decir ninguna, de meterse en las dos primeras plazas. Quinto es Alto Real con 33. A continuación, Palmar B tiene 32. 31 para Esparragal. 28 para Cabeza de Torres. La Copa suma también 28. 27 para Beniaján. Blanca es un décimo con 26. 21 suma el Cotillas. Cejín es decimotercero con 20. Decimocuarto Independiente de Ceutí con 11. Las dos últimas plazas para dos filiales. Alcantarilla B con 9 y Calasparra B con 7. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. En la categoría sub-23, en la tarde del sábado, se disputaba en el Polideportivo Municipal el Derbi Comarcal, que acababa con reparto de puntos. Y es que la segunda vuelta le está costando mucho más conseguir resultado al equipo de José Luis Tornero que lo que hizo al principio de la competición. Esperemos que pronto llegue la victoria y un poco pues la confianza de los propios jugadores, que creo que es un tema esencial. Abarán Promesas 2, Cieza Bosco 2, fue el resultado de este partido, en una competición en la que insisto que quizá ya el primer puesto se ha alejado demasiado, pero en la que el equipo tiene que intentar volver a tener esas sensaciones, quizá a veces también el punto de acierto, de suerte, para en los momentos culminantes de partido bien acertar ante la portería rival o bien acertar a no encajar goles, porque de una u otra forma es como se consigue, aunque parezca de perogrullo, esas victorias que dan autoconfianza y que permiten seguir luchando por estar entre los mejores, amén del gran objetivo de este equipo, que es disfrutar del fútbol, y creo que eso sí lo están consiguiendo. Pero si mejoran el resultado, seguro que lo que queda de temporada será una buena piedra de toque, una buena forma de afrontar con mayores ganas, con mayor tranquilidad, lo que puede ser la próxima temporada, porque esperamos que este proyecto no acabe ni muchísimo menos al final de la temporada 25-26. Pero este sábado no se pudo pasar del empate, reparto de puntos en el Polideportivo Municipal. En cuanto a las bases, el Club Deportivo Olla del Campo tuvo otra jornada bastante negativa en cuanto a marcadores, algunos esperados, otros menos, pero lo cierto es que solamente pudo llevarse 2 victorias al zurrón, amén de un empate. En categoría juvenil, precisamente, llegó una de esas victorias, un equipo de que al principio de temporada había muchas dudas por ser todos de primer año, pero que ahí está, peleando en la zona alta de la tabla clasificatoria, Olla del Campo 3, Ciudad de Yecla 2, mientras el Autonómica Cadete, volvemos a insistir, temporada complicadísima para ellos, perdía en casa ante uno de los gallitos del grupo, Olla del Campo 0, UCAN 6. También derrota para el cadete de segunda, que no empaña la temporada que está realizando. Yecla Club de Fútbol a 6, Olla del Campo 0. Y de la misma forma el infantil de primera, en el estreno de esta categoría, pues también sufriendo la novatada. Moratalla 7, Olla del Campo 0. El Segunda Levín volvía a caer también ante uno de los equipos que están en la zona alta, Athletic Club Fortuna B 6, Olla del Campo 0, y la victoria llegaba en tercera Benjamín, Escuela de Fútbol de Molina 1, Olla del Campo 7. De esta forma, el equipo verde sigue manteniendo de forma holgada la segunda plaza del grupo, porque además el tercer clasificado perdía en el Polideportivo, con lo que parece que o muchos nos equivocamos, o de aquí a final de temporada estaremos hablando que los dos equipos del municipio, Abarán Promesa y Olla del Campo, primero y segundo clasificado, van a estar en lo más alto de ese grupo de tercera Benjamín. En prebenjamines, Jumilla 9, Olla del Campo 0, y en las categorías femeninas, derrota por la mínima del equipo cadete en su visita a Cieza, Bosco A 2, Olla del Campo 1, un empate que quizás sabe a poco porque este equipo aspira más en la categoría infantil, Olla del Campo 4, Caravaca 4, y también derrota para las más peques, para el equipo alevín en su partido del Chinerral, Olla del Campo 0, Cotillas 3. Polideportivo, tu información deportiva local. En cambio, los dos equipos que juegan habitualmente en el Polideportivo Municipal, inmejorable jornada en una semana en que el equipo infantil de Abarán descansaba, solo faltó eso para completar el pleno, porque el juvenil, que lo tenía dificilísimo, logró
una pica en Flandes, como decíamos en las noticias de mediodía. Visitaba el Municipal de las Torres de Cotillas para enfrentarse al líder y en un partido muy competido y muy trabajado por el equipo de Iker Fernández, Atlético Torreño 1, Abarán 2. Victoria importantísima, sobre todo en el aspecto moral, como decíamos antes del equipo sub-23. Las victorias son un respaldo moral importante siempre. En cuanto a la Abarán Promesa, 4 partidos, 4 victorias. En categoría Levín, a domicilio, Ceutí Fútbol Club 0, Abarán Promesa 6. Sin ser un equipo que esté luchando por la primera plaza, sí está en la zona noble de la tabla y muy buena temporada para los mayores de esas bases del Promesa. El Tercera Levín jugaba el derbi local y lógicamente aquí la situación clasificatoria de unos y otros se dejó notar, se vio la diferencia. Abarán Promesa 17, Olla del Campo 1. Sigo opinando, ya lo dije en otro programa, que en estas categorías cuando se abre un marcador con 8 o 10 goles de diferencia, quizá se debía de cerrar porque hay marcadores que incluso son mucho más abultados y creo que no vale la pena. En Tercera Benjamín era el gran partidazo de la semana porque se enfrentaban primero y tercer clasificado en el grupo y la victoria quedó en casa de un equipo que empezó muy bien desde el principio, que marcó 2 goles en la primera parte, que supo mantener, incluso ampliar la ventaja en el segundo tiempo y con ello pues abrir un poquito más de brecha en el marcador, si no ante el segundo, del que antes hablábamos, del equipo de la Olla, pues sí frente al tercer clasificado. Abarán Promesas 4, Alto Real 1, Alto Real a 1, a pesar de algunas quejas del banquillo visitante, sobre todo cuando el marcador aún estaba apretado. Y para finalizar también con la alegría, con la buena noticia del equipo infantil alevín femenino, el equipo que entrena a Fran Imerio, lograba la victoria, que no sé si es la primera victoria a domicilio, pero ahí queda, en Lorquí, en el Juan de la Cierva, Lorquí 5, Abarán Promesas 8. Polideportivo, tu información deportiva local. En balonmano ha sido una jornada de contraste bastante aceptable en las categorías masculinas y por contra, lo que es habitual, los triunfos en las categorías femeninas, pues en esta jornada se han negado totalmente. Comenzamos por la segunda división masculina. Abaranera 30, Cartagena 28, partido que se jugaba en la tarde del sábado, partido muy igualado, con mínimas ventajas para los de Abarán en la primera parte, llegando con 12-10 al descanso. En la segunda mitad el equipo siempre fue por delante, si exceptuamos el empate a 19 del minuto 45, y se llegó al final pues con una victoria relativamente cómoda, porque a 5 minutos del final había 4 goles de ventaja, solo fueron 2 al final, los últimos minutos siempre se nos hacen muy difíciles, pero bueno, ahí está ese triunfo de un equipo que jugó con Ismael Martínez, con Javi Pontanilla y David Molina como porteros, Pedro Jesús Gallego, Marcos Lanzuri, Antonio José Lanzuri, autor de un gol, Bilal Diará, Emilio Simarro 4, José Ángel Belmonte, Moisés Juste, Iker Molina 2, Miguel Morte, Rafa Pérez 8, John Arias 1, Jesús Saurín Gato 6, Cristian Martínez Pachón 8 y bueno, pues ahí se repartieron los 30 goles. Hubo 3 exclusiones y una descalificación por parte del equipo de Cartagena, también 3 exclusiones y una descalificación, en ese aspecto hubo igualdad total y una victoria que separa un poco al equipo del cuadro portuario. Ya sabemos que entrar entre los 4 primeros es prácticamente imposible, pero como nos comentaba aquí su entrenador Rubén Alcaraz hace unas semanas, lo importante es disfrutar sobre todo de esta segunda vuelta sin ninguna presión, sin nada que esperar a lo que hacen los rivales ni nada por el estilo, sino jugar cada partido como si fuera una final e intentar ganarlo. De hecho, esta vez se consiguió a disfrutar después de mucho tiempo sin jugar en casa, desde el pasado año 2025, pues esta vez los puntos se quedaron en casa. Abaranera 30, Cartagena 28. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Jornada 21, recordemos que quedan varios partidos aplazados, que habrá bastante balonmano de aquí a 1 de abril hasta que termine la competición regular. Resultados: Heliocroca 34, Ademur 36, partido muy animado, Lomas Roldán 32, Ucambe 30, San Lorenzo 27, Jumilla 28, partido igualadísimo, Maristas 29, Cieza 19, descansaron Bullense y Puerto Lumbrera y la ya comentada victoria del equipo de Abarán. En clasificación, pues la verdad es que hay pocos movimientos. Primero Ademur 30 puntos, segundo Jumilla 28, tercero Puerto Lumbreras 24, a pesar de descansar mantiene la posición, cuarto San Lorenzo con 22, quinto Bullense con 21. Entre esos 3 equipos
Puerto Lumbrera, San Lorenzo y Bullense se van a jugar 2 plazas de playoff, aseguradas las de Muro y Jumilla, y ya no se juega nada Cartagena, que es sexto con 13 puntos, Maristas Cartagena también tiene 13 puntos, Abaranera 12, Heliocroca 10, 8 puntos suma UCAM B, Roldán penúltimo con 7, 12º y último Cieza con 2 puntos en su casillero. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. En las categorías de base, pues victoria también en la tarde del sábado del equipo juvenil, victoria importante ante el mismo rival, un partido con muchísimos goles en el que los ataques se impusieron las defensas, Abaranera 39, Cartagena 35. En la matinal del domingo el equipo juvenil volvió a jugar, esta vez en el Juan Valera, el partido que se aplazó la semana anterior por las inclemencias meteorológicas, partido muy igualado pero finalmente volvieron de vacío, Bullense 36, Abaranera 34, como pueden comprobar también con muchos goles, y el equipo infantil en otro partido bastante disputado pero con un marcador adverso, el que se producía en la mañana de ayer domingo, Abaranera 26, Cartagena 35, pero en general no ha sido mala semana para nuestro balonmano masculino. En cambio, en las categorías femeninas, pues la verdad es que empezó mal la jornada con el partido que se adelantó al pasado miércoles, se jugaba en el pabellón Juan Gosto y acababa con el resultado que ya comentábamos el viernes de Cieza 36 a Abaranera 32. Hablábamos de la igualdad que había existido durante el choque y de que el equipo de Adolfo Carrillo se iba al descanso con 2 goles de ventaja, 17-19, que llegábamos al minuto 50 con la mínima expresión 27-28, pero en la recta final un parcial de 9-4 pues indica un bajón, pues no sé si físico, moral, de alguna forma o un poquito de todo, que le condujeron a esa derrota, que además suponía perder el golaveraje frente al equipo de Cieza. Lo cierto es que en la actualidad la situación en la tabla clasificatoria es bastante endiablada, porque quedan muchos partidos todavía, enfrentamientos entre los distintos equipos, si bien, si lo miramos con un poco de detenimiento, parece que precisamente Cieza es el equipo que tiene un calendario más sencillo. Primera posición todavía es para Asociación Abaranera con 20 puntos, 12 partidos jugados, 2 derrotas solamente. Cieza es segundo con 18 puntos, 2 menos, pero con un partido menos, porque también tiene 2 derrotas, que es lo que hay que mirar finalmente. Y tercero es Águila, que suma 17 después de empatar contra pronóstico este fin de semana, y con 12 partidos, los mismos que ha jugado el equipo de Abraham, tiene solamente 7 victorias, 3 empates que le pueden hacer muchísimo daño y 2 derrotas. Es decir, solo los 3 equipos que están en cabeza y que pueden aspirar a la primera plaza solo han perdido 2 partidos, y todavía queda que jugar partidos entre la Asociación Abaranera y Águila, entre Cieza y Águila. Que ahí está todo pendiente, y algún invitado como puede ser UCAM B, que con 12 puntos va a luchar con San Lorenzo por la 4ª plaza, pues estos 2 equipos y Cartagena, que es sexto con 10, pueden ser los jueces de la contienda. Equipos que entre los 3 van a aspirar a una plaza, porque ahí la diferencia es de un solo partido, 3 equipos para una plaza, pero su posible victoria o el arrancarle puntos a los 3 primeros pueden decidir también quién es el campeón de la liga regular y quién puede organizar el playoff final. Pero lo importante sobre todo es llegar a ese playoff final con una plantilla amplia y físicamente en plenitud de condiciones. Esperemos acontecimientos. Polideportivo, tu información deportiva local. En cuanto a la categoría juvenil, podemos decir otro tanto de lo mismo. En la tarde de ayer domingo se jugaba el Cieza 41 a Abaranera 35, un resultado abultadísimo en el que los ataques se impusieron clarísimamente, pero un partido que tuvo mucha más igualdad. De hecho, al descanso se llegaba con mínima ventaja para el equipo de Cieza, 20-19, remontaba de nuevo el equipo de Abarán en la segunda parte, que estuvo por encima en el marcador hasta el minuto 45, hasta el Ecuador, con el 29-30, pero imaginen que en esos últimos 15 minutos el equipo de Cieza hizo la friolera de 12 goles por solo 5 el cuadro de Adolfo Carrillo. Es cierto que el equipo de Cieza jugó con 12 jugadoras, si bien con muchas de ellas hasta 7 de la categoría cadete, de un buen equipo, de una buena generación cadete. De hecho, Lucía Ruiz Bleda, hija de un buen amigo mío, con 10 goles, al igual que Elena Molina,
ambas cadetes con 10 goles cada una fueron las máximas anotadoras del equipo ciezano, mientras que en el equipo de Abarán pues solamente hubo 9 jugadoras disponibles. Ana Palazón en portería, Daniela Morote, que con 11 goles fue la máxima anotadora del partido, Isabel Sanfrutos 3, Iris Aurín 4, Lucía García, Miriam Carrillo, que es cadete, Alicia García 7 goles, Laura Cristina González 3 goles y Mónica Pérez 7, pero probablemente el tener algo más de profundidad de banquillo que hubiera permitido descansar a alguna de estas jugadoras, pues le hubiera permitido un rol final quizá un poco más importante. Pero bueno, es la situación que hay, la plantilla es relativamente corta, hay mucha calidad y hay que confiar en que, como decíamos, con el equipo senior se llegue al momento claro, con posibilidades de todo. La clasificación aquí es mucho más complicada que en el equipo senior. Líder es Cartagena con 14 puntos, pero en 10 partidos jugados. 7 victorias, 3 derrotas. Segundo, UCAM Murcia con 12 puntos. Tercero, Abaranera con 12 puntos, un partido más que las de UCAM. Cuarto, Cieza con 10. Pero entre esos 4 equipos pueden aspirar todos los 4 a conseguir la primera plaza, porque también son muchos los enfrentamientos directos y los partidos aplazados que quedan. Así que tenemos una recta final de campeonato en balonmano en todas las categorías para divertirnos. Polideportivo, tu información deportiva local. Antes de pasar al baloncesto, recordar que los dos equipos más jóvenes, cadetes e infantiles, caían derrotados en la mañana del sábado 29-36 y 25-36 respectivamente ante los conjuntos de San Lorenzo. Y en baloncesto, pues como anunciábamos el pasado viernes, fue una jornada atípica en la que había varios equipos que descansaban, pero había partidos importantísimos. Hubo 3 derrotas, quizás en los partidos que había menos en juego. El mini mixto, perdía en la concentración jugada en el Lauro Gil, Abarán 13, Calas Parra 54. El infantil perdía en su visita a Molina, Ciudad de Molina 63, Abarán 42. El infantil B, ya lo comentamos, había adelantado su partido la pasada semana, perdía en Los Molinos, Calasparra 48, Abarán 40. Pero tenemos 2 partidos en categoría junior y cadete femenino donde había muchísimo en juego, se estaban jugando la primera plaza. En junior, en plata A, categoría en la que hay 7 equipos, el resultado fue de Abarán 80, Cartagena 78. Recordemos que en la primera vuelta, en el partido jugado en Cartagena, también hubo prórroga y también ganó el cuadro de Tino Gil con una prórroga excelente. Ayer con mucho más apuro y una última canasta de Lucía para anotarse esa victoria y ser líderes con 6 victorias y 1 derrota. El único equipo que también tiene una sola derrota, aunque ha jugado algún partido menos, es Infante 09, por lo que ya estamos en la segunda vuelta y hay que esperar a ver lo que sucede en los distintos partidos. Pero temporadón del equipo junior con muchas jugadoras cadetes. Ayer las más destacadas fueron Irene, jugadora cadete, que hizo 25 puntos y 11 de valoración, 14 puntos sumó Lucía y 13 puntos para Celia y Rayana, siendo los exponentes más importantes en la cuestión de anotación. Y el partido cadete acabó en la tarde del sábado con victoria rotunda ante otro equipo que estaba invicto, Abarán 61, Beniel 42. En esta categoría cadete, también plata, 7 equipos, estamos hablando de, pues un equipo que aspira a todo. Y hoy vamos a escuchar una pequeña crónica que nos ha preparado Darío Gómez Sánchez, que es jugador del equipo de tercera división y que como estudiante universitario de la parcela de comunicación, pues va a echarnos una mano, va a ayudarnos, sobre todo, a hacer algún seguimiento del baloncesto, que es el deporte que él tiene más cerca. Hoy le vamos a escuchar a través de esta grabación que nos mandaba, puesto que su obligación como asistente a la universidad le impedía estar en directo en el programa. Vamos a escucharle con lo que nos contaba de este partido, de esta victoria del equipo de Abarán cadete femenino. El pasado sábado 21 de febrero, el cadete femenino recibía a Beniel buscando mantener el pleno de victorias en la segunda fase. El cuadro visitante acudía al encuentro con 2 victorias y 1 derrota en su casillero, y contaba con tan solo 7 jugadoras para este encuentro. El equipo local comenzó el partido con una presión intensa que provocó varios fallos del rival en salida de balón, que fueron aprovechados por las cadetes del Abarán. En el primer cuarto, el cuadro de Tino Gil logró una ventaja de 7 puntos con un 15-8 en el marcador, ventaja que aumentó con creces en el segundo cuarto al conseguir un parcial de 17-4. El gran trabajo defensivo y la efectividad anotadora le valieron para irse al descanso con una ventaja de 20 puntos.
En la segunda parte, el equipo de Beniel recortó distancias y consiguió llevarse el tercer cuarto con un 12-17 de parcial, aunque fue insuficiente para remontar al cuadro granero, que en el último cuarto recuperó la intensidad de la primera parte. La superioridad de Ray en la zona y el acierto de Irene en el tramo final de partido marcaron la diferencia y le valieron al cuadro local la cuarta victoria de la segunda fase, que lo mantiene como líder de la categoría a la espera de lo que haga Malme San Javier en su partido aplazado contra Sillasa. En caso de ganarlo, empataría a puntos en lo alto de la tabla con Abarán, y el liderato dependería de lo que pasase en la próxima semana en el partido que se juega en San Javier entre el propio San Javier y Abarán. Pues nuevo partidazo para la semana que viene. Marme 3 victorias 0 derrotas, Abarán 4 victorias 0 derrotas, y lo más destacado del partido en el aspecto anotador, Ray, a quien nombraba Darío, 25 puntos, 20 de valoración, partidazo el suyo, seguida por Irene, que vaya a 2 partidos que ha realizado este fin de semana con 14 puntos, y Macarena, que sumó 11 puntos en su casillero. Indudablemente 2 equipos con esa base del cadete que están teniendo un temporadón, no se le puede calificar de otra forma. Y a Darío Gómez, pues intentaremos darle la bienvenida de forma directa en un próximo programa, pero te agradecemos, muchísimas gracias por esa crónica y por acercarnos un poquito más el mundo del baloncesto. Ya saben, en la tarde del lunes, protagonismo para el balonmano en el colegio Juan 23. A alguno le viene la reminiscencia de cuando era instituto allá por el principio del año 70. Protagonismo por esa charla que celebraba a partir de las 4, entrenamiento con las bases de Asociación Abaranera con posterioridad, y bueno, pues esperemos tener algunas palabras de Gedeón Guardiola, un campeón del mundo, un campeón de Europa, un hombre con una dilatadísima trayectoria y que, según cuentan las crónicas, debutó en primera división enfrentándose a la Asociación Abaranera en el Municipal de Petrer, que ahora lleva el nombre de los gemelos Isaías y Gedeón Guardiola Villaplana. Gracias como siempre a todos por su atención, esperemos que el programa haya sido de su agrado. Volvemos, si no hay ningún problema, el próximo viernes en la siguiente edición de Polideportivo.